Ya chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar. Cuando vemos, a ver, ¿ven esta imagen, chicos? ¿Ven esta imagen? Hola. Ay, no estoy compartiendo, creo. Perdón. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. Ahora se ve mi pantalla. Hola. Sí, profe. Excelente, profesor. Ya chicos, a ver, yo les voy a mostrar una imagen y ustedes me van a decir qué pasa con eso, ¿ya? Ya, solo fíjense en esta imagen. Ay, perdón. En la imagen que está acá abajito, ¿ven? ¿Qué ven acá? Acá, miren, acá, esto, donde está el puntero. Es un tomate. ¿Alguna vez han visto eso? En tomates, en frutas. ¿Han visto? Hola, no han visto. Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor, estamos aquí. ¿Ya han visto alguna vez eso? ¿O han visto alguna vez esto de acá? Yo nunca he visto, creo que no he descubrido. Acá, No, por nunca ejemplo, he esto visto. de acá, en una naranja. ¿Han visto alguna vez eso? En una naranja, en un pan, en una fresa, por ejemplo, miren, le sale pelitos. ¿Han visto? Por ejemplo, acá. Sí, le hemos visto. Ya. Entonces, si vemos eso, ¿no? Hoy día vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Vamos a hablar de ese tema. Pero antes les quiero mencionar que en esta última semana que nos queda, bueno, ya decirles que ustedes, pues, han llegado hasta acá, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Tener, pues, poder rendir ciertos exámenes, ¿no? En los cuales ustedes han desarrollado su capacidad analítica, su capacidad de poder captar los conocimientos, de repente algunos conocimientos muy básicos para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Y ahora ustedes van a dar el último examen y espero que les vaya muy bien, ya que son de estos temas, del tema 7 y el tema de hoy día que nos toca hablar de la micología, ¿no? De los hongos, las características, la morfología, la reproducción, nacimiento y crecimiento y la clasificación. Entonces, viendo esos temas, chicos, ya ustedes, los dos últimos temas, lo único que les queda es repasar, ¿no? Yo sé que eh, ustedes que han tenido una asistencia constante, ¿no? Por su asistencia también les van a considerar cierto puntaje, ¿no? Y qué bueno, porque ustedes han estado perseverando estas 8 semanas y han estado aprendiendo y viendo pues estos temas, ¿no? En los cuales nosotros estamos tocando y para que ustedes puedan desarrollarlo de una manera adecuada y que cuando estén en el instituto, ¿no? Los que ingresen por el SENA y los que se presenten al examen de admisión, que va a ser casi los mismos temas, solamente ustedes tienen que repasar y estudiar un poquito más, puedan, puedan comprenderlos, ¿no? Ya chicos, entonces ya el jueves ya nos vamos a despedir, así que les deseo muchos éxitos. Y ya el jueves terminamos con esta clase y espero que les vaya muy bien en sus exámenes, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre los hongos. Bueno, hemos visto una imagen, ¿no? Les mostré una imagen y esa imagen nos muestra, pues, ¿no? Que estamos rodeados no solamente, pues,
de las plantas, de los vegetales, ¿no? De organismos vegetales o animales, sino también de quién estamos rodeados, ¿no? Estamos rodeados de un mundo muy grande como son las bacterias, ¿no? Les estaba contando al anterior grupo, hubiéramos estudiado también las bacterias, ¿no? Las bacterias que están presentes alrededor de nosotros, ¿no? Los estafilococcus aureus, los bacillus, ¿no? Los clostridiums, eh, a ver, algunas bacterias que me acuerde, la Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de bacterias, ¿no? Staphylococcus aureus, ya les dije, los Bacillus cereus, ¿no? Miles de bacterias gram positivas, gram negativas, ¿no? Las bacterias en la leche, en las carnes, ¿no? Diferentes tipos de bacterias. Algunas, por ejemplo, soportan las temperaturas altas, medias y bajas, ¿no? Pero las mayorías se desarrollan entre los 5 grados y los 65 grados centígrados, ¿no? Y algunas nos pueden causar hasta la muerte, pues como el Clostridium, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos tipos de bacterias y de repente hubiéramos mejor estudiado las bacterias ya para el próximo, ¿ya? Será eso. Y de repente ahora estamos estudiando los hongos, que también es un mundo muy grande, los hongos, así que ahí vamos a aprender sobre los hongos. Y hay hongos que nosotros consumimos y hay hongos que nosotros utilizamos, ¿no? A partir de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esa característica muy importante. Entonces, en las primeras clases les hablé un poquito sobre los estudios de la biología y cómo estos se relacionaban con estudios más específicos, ¿no? Y uno de ellos es la micología, ¿no? Entonces, la micología, ¿qué es? Dice que es el estudio de los hongos y vienen de las perdón, palabras griegas, miques, que significa hongo, y logos, discurso, tratado y todo eso, ¿no? Etimológicamente es el estudio de las setas, ¿no? Entonces vamos a ver ahí este estudio de los hongos a partir, pues, de esta micología, ¿no? De este estudio de la micología, de los hongos, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar esta característica. Bueno, los hongos en sí, bueno, hablamos de hongos, ¿no? Cuando hablamos de hongos, hablamos pues del reino, de uno de los 5 de los reinos que hay una nueva clasificación que se ha presentado, y ese es el reino fungi, ¿no? El reino de los hongos, ¿no? Entonces se puede agrupar a este reino, ¿no? De acuerdo a ciertas características que no están presentes pues en los organismos animales ni en los organismos vegetales. Entonces ahí vamos a encontrar pues ciertas características principales de estos organismos. Aunque antiguamente se les clasificaba como organismos vegetales. Y ya cuando veamos la estructura, ¿no? Las diferencias entre las estructuras del reino fungi y del reino vegetal, vamos a notar que son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, estos hongos, ¿no? Por ser organismos vivos, ¿no? Que cumplen una función muy importante, ¿ya? Acá vamos a ver la función, bueno, acá lo he puesto, ¿no? Va a tener una función de relación entre estos hongos, ¿no? Va a haber una función de relación. Y no solamente eso, va a haber una función de reproducción, ¿no? Se van a reproducir, va a haber un proceso de reproducción. Y eso también lo vamos a estudiar, el proceso de reproducción que va a tener este hongo. Y un proceso de nutrición que también lo vamos a ver y lo vamos a conocer. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar pues esas características importantes. Ahora, como vemos, los hongos van a tener pues dos tipos de estructuras. Unas van a ser unicelulares, ¿no? Como tenemos ahí las levaduras, y otras van a ser pluricelulares o las setas, ¿no? Las setas.
Bueno, entonces ahí vamos a encontrar pues este tipo de características. Entonces, cuando son pluricelulares, ¿no? Vamos a encontrar pues compuestos, ¿no? Por muchas células, pluri es mucho, ¿no? Muchas células que agrupan formando hifas, ¿no? Y estas hifas, como vemos acá, acá, estas hifas, como vemos acá, van a estar formadas por hilos largos, ¿no? Y finos, ¿no? ¿No? Y estos van a, ¿no? Van a venir pues desde bueno, desde el micelo, que es un tipo de raíz, y van a formar pues estos hilos largos y finos, y van a formar este famoso sombrero, ¿no? Miren acá, acá hay un tipo de hongo que está presente pues en esta estructura, y va a tener pues este tipo de reproducción por esporas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué son las esporas, ¿no? Las esporas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de levaduras, ¿no? Les estaba contando a sus compañeros que las levaduras, las levaduras, ¿no? Tienen pues ciertas características, ¿no? Nosotros utilizamos algunas levaduras para hacer ciertos productos o ciertos procesos, ¿no? ¿Alguien sabe, ¿no? ¿Qué tipo de levadura se utiliza? ¿Mm? ¿Alguien conoce algún tipo de levadura? A ver, las chicas, sobre todo las chicas saben, ¿no? ¿Para qué se utilizan las levaduras? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿O me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, entonces, como no están participando esta vez, ya, entonces las levaduras que nosotros utilizamos, por ejemplo, las levaduras para hacer el pan, ¿no? Para el proceso de fermentación, ¿no? De la masa. Entonces va a ocurrir pues un proceso en el cual se va a necesitar temperatura y humedad, ¿no? Para que el pan pues se hinche y crezca, ¿no? Ahí está. También tenemos el proceso de elaboración de cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener pues este proceso de la elaboración de la cerveza a partir de levaduras, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? Ciertas características de las levaduras, ¿no? De las levaduras. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar ciertas características de las levaduras. Ahora, no solamente, ¿no? Encontramos esa característica, también podemos encontrar los mohos, ¿no? Mohos en alimentos, por eso les estaba colocando ¿no? Esas imágenes, ¿no? Porque los mohos también están, ¿no? Son considerados dentro de este grupo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, pues, en las naranjas, en alimentos que nosotros habíamos guardado y pensamos que se va a mantener, ¿no? Se va a conservar. Y miren, y empezó a ocurrir este proceso ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos productos, ¿ven? Acá, miren, acá ya tiene mucho moho, ¿no? Miren, imagínense. ¿Ya? Entonces, eso lo van a ver ahí en estos organismos, ¿no? Que son los hongos. ¿Ya? Entonces, ahí hemos considerado muy importante. Listo. Después vamos a ver la estructura, así que no se preocupen de la parte morfológica de los hongos. La historia de la micología. A ver, en realidad la micología, pues dice que la historia de la micología, ¿no? Empezó, pues, en los primeros escritos sobre la historia de la humanidad, ¿no? Dan cuenta que el hombre, ¿no? Comenzó a preocuparse por las pérdidas ocurridas en las cosechas por los hongos, ¿no? Entonces, eso tenía, pues, consecuencias muy fuertes sobre, ¿no? La producción de alimentos, ¿no? Entonces, para eso, pues, estudiamos, ¿no? Ustedes están queriendo estudiar para combatir, pues, cualquier amenaza contra cualquier tipo de alimento que
la gente o las personas o las entes que requieren pues de ustedes puedan pues combatir ciertos hongos, bacterias y todo tipo de enfermedades que se pueda presentar en organismos vegetales y animales, ¿no? Entonces ahí está. Lo que repercute en problemas para el bienestar de la sociedad. Claro, la producción de alimentos, ¿no? Imagínense porque alguien, ¿no? Una plaga, un organismo, ¿no? Un hongo o una bacteria ataque pues a buena cantidad o ¿no? Hectáreas de la producción de un alimento, ¿no? Imagínense cuánta pérdida, ¿no? En económica y cuánta pérdida en alimentos pueda ocasionarse, ¿no? Pueda ocasionarse, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar pues esa característica de estos hongos, ¿ya? Entonces, ahí está, hay un problema. Ahora, también nos habla, dice que la historia nos habla, ¿no? De la micología médica, ¿no? Entonces, imagínense, la medicina también tiene que ver un poquito sobre esta historia, ¿no? ¿No? Se inició con Agostini, ¿no? En el año 1830, cuando se descubrió, ¿no? Que la moscardina en el gusano de seda, acá podemos ver a la moscardina en el gusano de seda, ¿no? Era producida pues por un hongo, ¿no? Ahí está, miren, acá está el gusano de seda, ¿no? Y estas observaciones fueron confirmadas por los franceses, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esa característica de este tipo de gusano. Ahora, no solamente, ¿no? En la historia se ha aprovechado o se ha visto que ha causado daño, ¿no? Estos hongos, sino también podemos ver que, como les decía, hay algunos hongos que se utilizan pues en la alimentación y hemos visto pues las levaduras, ¿no? Las levaduras. Pero no son los únicos, ¿no? Hay hongos, por ejemplo, que utilizamos como productos comestibles, ¿no? Hongos comestibles, justo les estaba mostrando a sus compañeros, ¿no? Y podemos ver imágenes acá de hongos comestibles, ¿no? Como por ejemplo el champiñón, por ejemplo, ¿no? Que a ustedes les gusta, ¿no? El champiñón, ¿no? Y hay otro tipo de hongos, acá está el champiñón, por ejemplo, ¿no? Que lo utilizan ¿en qué? En las pizzas, ¿no? Ahí están los hongos comestibles, ¿no? Ahí están ven, acá está, miren. Miren, acá está, ¿no? Parece como un borrador, algo así, ¿no? Entonces vamos a encontrar no solamente los champiñones, no, bueno, hay otros hongos que son venenosos, pues esos no se van a comer, no solo los comestibles, ¿ya? Tenemos pues las ostras, por ejemplo, ¿no? O las ostras que tienen pues, bueno, acá está las ostras, ¿no? Miren, las ostras, pero lo vamos a ver un poquito más grande. Las ostras, y estas son más susceptibles, estas son más resistentes a cualquier cambio, ¿no? Y acá vamos a ver, miren, acá está una ostra, ¿ven? Acá están sus hifas, ¿ven? Y acá está el sombrero y todo eso, ¿no? Y así crecen con este tipo de estructuras, ¿no? Las ostras, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Esa característica de las ostras, ¿no? Y bueno, estas necesitan pues un sustrato, ¿no? ¿No? Acá hay algunas imágenes, miren cómo nacen, requieren pues de una estructura, de un nutriente, ¿no? Y utilizan pues, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, del maíz, ¿no? Lo pican y eso lo hacen, ah, ahí adicionan pues el hongo germinado y ahí empieza a crecer, ¿no? Ahí empieza a crecer ese producto, ¿no? Miren, acá hay varias ostras. Ya, y eso lo consumen, pues consumen como carne, por ejemplo, los veganos y todo eso, ¿no? A ver, la que me acordaba más también era la melena de león, ¿no? Ahí podemos ver acá
la melena de león. Bueno, hay varias variedades de hongos, ¿no? Que son comestibles y que se utilizan. Miren, acá están los sustratos. Por ejemplo, acá está en algún tipo de madera picada, ¿no? Y va a desarrollarse este tipo de estructuras, ¿no? Pues ahí podemos ver ese tipo de estructuras. ¿Ya? Bueno, tengo bastantes imágenes ahí guardadas. Acá, por ejemplo, miren, acá hay otro, ostra rosa, por ejemplo. Estos son bolsas colgadas, por ejemplo, ¿no? En ambientes cerrados tienen que mantenerse la temperatura y la humedad, ¿no? Acá están en ambientes cerrados, ¿no? Y acá ya se ha producido esta cantidad de ostras, ¿no? Acá están y siempre requieren pues sustancias nutritivas, ¿no? Entonces ahí está en una bolsa, bueno, así crecen, ¿no? Así crecen. Aquí hay en una bolsa, miren, acá adentro hay restos orgánicos, pues, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar eh, el palito del maíz, ¿no? Eso, ¿cómo lo llaman acá? ¿Ya? Y eso lo pican, bueno, las hojas lo pican todo, y ahí, como son sustancias orgánicas, ¿no? Adicionan ahí las ostras, ¿no? Ya germinadas y espuruladas y todo eso, y empiezan a nacer, pues, el organismo, ¿no? Entonces ahí está, estos son las ostras, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí podemos encontrar, pues, no solamente en hongos comestibles, ¿no? Sino también lo podemos encontrar en alimentos, ¿no? Como por ejemplo el queso Roquefort, les estaba mostrando a sus compañeros, que está dado por un tipo de hongo, ¿no? Ahí está. Y estos hongos están presentes, pues, en, en productos, ¿no? Que son muy caros, pues este queso, por ejemplo, Roquefort, ¿no? Es por el hongo Roqueforti, ¿no? Roqueforti es un tipo de hongo, ¿no? Y esto, pues, cada 100 gramos creo estará, pues, 70, 80 soles, ¿no? ¿No? Porque son quesos son muy especiales. Y estos no se consumen así nomás, ¿no? No es como un queso fresco que tú lo partes y lo comes, ¿no? Estos quesos, son un poquito ácidos, ¿no? Por el proceso de maduración y todo eso, ¿no? Entonces, se utiliza mayormente en comidas, ahí está, ¿ven? Entonces le dan unas características muy especiales de sabor, sobre todo, a los alimentos, ahí está. ¿No? Imagínense tener pues un kilo de estos, 700 soles casi, ¿no? Es bien caro, pues, ¿no? No es como nuestros casos que compramos en el mercado a 10 soles, 12 soles. Ya esos son otro tipo de quesos. Ya, y también les estaba comentando, no solamente lo utilizamos pues en la alimentación, sino también a veces no se nos presenta pues hongos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando no tenemos una buena higiene, ¿no? O suda pues alguna parte de nuestro organismo, ¿no? Sobre todo en la parte externa, ¿no? El pie y todo eso, se nos presenta pues hongos, ¿no? Por la humedad y todo eso y por la sudoración, no tenemos una buena higiene, entonces tenemos que comprar una crema micótica, ¿no? Para eliminación de hongos, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos que, ¿no? Y hay hongos, ese tipo de hongos que se presentan, ¿no? Hasta las uñas llegan y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de hongos. Ahora, Alexander Fleming, por ejemplo, descubrió pues la penicilina, ¿no? A partir del penicillium, ¿no? Que era un tipo de hongo, ¿no? Que fue pues tratado y todo eso y permitió pues ¿no? Permitió que muchas personas se salven de infecciones y todo eso, ¿no? Entonces ahí está la penicilina, que es un tipo de hongo, ¿no? Entonces acá podemos poner la penicilina, por acá le he puesto, acá está el penicillium, ahí está. Fleming encontró, estudiando bacterias, bueno, identificó el moho como hongos al penicillium, ¿no? Ahí está, ahí identificó a ese tipo
hongos, ¿no? De mohos, ¿no? En las cuales pues se utiliza mucho en la medicina, ¿no? Ya, entonces ahí podemos encontrar pues estos productos, ¿no? Ya, entonces, cuando hablamos pues de la historia y hablamos de cómo es el aprovechamiento de estos hongos, y ahora pues consumimos y hablamos mucho de estos hongos. Ahora, hablar de los hongos, pues en realidad son organismos eucariotos, ¿no? O eucariotas, ¿no? ¿Qué eran los organismos eucariotas? A ver, chicos, ¿qué eran los organismos eucariotas? ¿Qué son los organismos eucariotas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Qué eran los organismos eucariotas? A ver, eso hemos visto pues en lo que eran en la clasificación de citología, ¿no? ¿No? ¿Cómo eran los organismos eucariotas? ¿Alguien se recuerda? Edu, ¿estás acá? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué era un organismo eucariota, hijo? A ver, Que Nancy, ¿ah? presentaban núcleo. Ahí está. Muy bien, le ha salvado a Nancy. Nancy ya está desde la clase de la primera clase. Ya ahí está. Los organismos eucariotas, ¿no? Eran el que presentaban, pues, núcleo, ahí está. Entonces acá dice, los hongos son organismos eucariotos o eucariotas y que cada uno tiene al menos un núcleo, ¿no? Y no solamente contienen núcleo, a ver, perdón, se ha cruzado acá, sino tienen un sistema de endomembranas, ¿no? También tienen una membrana nuclear, ¿no? Un retículo endoplasmático, mitocondrias, ¿no? ¿En cuál de estos se realiza la respiración celular? ¿En el retículo endoplasmático o en las mitocondrias? ¿En cuál de ellos? A ver, chicos, por un almuerzo en su casa. ¿Dónde se realiza la respiración celular? ¿Dónde? En las mitocondrias. Uy, chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ah? Participen, ¿ah? Van a participar. Ya no llego. Ya, y muchos son aerobios obligados o facultativos. Bueno, algunos van a requerir oxígeno y otros no. Son quimiotrófos, secretores de enzimas que degradan una amplia variedad de sustratos orgánicos en nutrientes solubles que luego son absorbidos pasivamente e integrados a la célula por transporte activo. Ahí está, ¿ven? Entonces, miren, como estos hongos, ¿no? Se aprovechan pues de sustancias o de organismos, perdón, ¿no? De organismos en estado de descomposición o organismos, ¿no? Que dan las condiciones para la descomposición, ¿no? Entonces, estos son organismos que degradan, pues, mediante estas enzimas. ¿Se acuerdan que las enzimas ayudaban, pues, a las velocidades de las reacciones? Entonces, estas enzimas ayudan a degradar sustratos orgánicos o nutrientes, ¿no? Y estos nutrientes lo van a pasar, pues, al hongo, ¿no? A través de estas células, ¿no? Y van a desarrollar un transporte activo, ¿no? ¿Se acuerdan el transporte activo que ocurría en una célula? ¿Sí? Donde había que gasto de energía es el transporte activo o no hay gasto de energía en el transporte activo. ¿Quién se Con gasto recuerda? de energía. A ver, va a haber gasto de energía, ¿no? Dentro de las células del hongo va a haber pues este gasto de energía, ¿no? Ah, ya está. Listo. Entonces ahí tenemos pues esa característica principal, ¿no? De estos hongos, ¿ya? Bueno, no es tanto características, sino cómo están siendo, cómo se comportan y cómo están sus estructuras, ¿no? Y para eso vamos a ver una diferencia entre las estructuras del hongo
y otros organismos, ¿no? Entonces ahí vamos a identificar estas características principales. Como vemos, estas estructuras principales vamos a encontrarlas en comparación, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? El hongo con una bacteria, con una célula de una planta, un animal, una célula, perdón, animal. Entonces los hongos, dice, ¿no? Sí presentan núcleo, ahí está, sí presentan núcleo, las bacterias no presentan núcleo, ¿no? Las plantas sí, y los animales sí presentan núcleo, ahí está. Los hongos sí presentan núcleo, las plantas sí presentan núcleo, los animales sí presentan. Los cromosomas, ¿no? Varios cromosomas, ¿no? Entonces ahí está. Varios cromosomas en el hongo, en las bacterias uno, en las plantas varios, y en los animales también presentan varios cromosomas, varios cromosomas. Ahora, como vemos, como este hongo tiene membrana celular, sí tiene membrana celular, tiene también la planta y los animales también tienen membrana celular. Retículo endoplasmático también presentan, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan qué hacía el retículo endoplasmático? Habían dos tipos de retículo endoplasmático, ¿no? El liso y el rugoso, y en los cuales la función principal era la síntesis de proteínas y síntesis de lípidos. Ya está. Y en las mitocondrias, ¿qué ocurría? ¿No? ¿Qué proceso ocurría? La respiración celular, pues, ¿no? ¿No? Las etapas de la respiración celular y todo eso. Ahora, miren, los hongos no presentan cloroplastos, ¿no? ¿Se acuerdan de los plastos? ¿No? Eran estructuras que estaban formadas solamente en organismos vegetales. ¿Ya? Entonces, si presentan cloroplastos, va a presentar clorofila, pues, ¿no? Y entonces el hongo, pues, no tiene clorofila, no tiene cloroplastos. Ni los organismos animales, pues, no tienen clorofila, no tiene, o alguna vez han visto algún animal que haga fotosíntesis. No, no. Ningún organismo animal hace fotosíntesis. No solo las plantas, pues, que generan eso. No, los ribosomas que nos ayudaban en la decodificación, ¿no? Del ADN y todo eso. Ahí están. También están presentes en hongos, en plantas y en animales. En los esteroles, bueno, son un tipo de grasas, ¿no? Por ejemplo, en la célula animal podemos encontrar el colesterol, ¿no? Y en las plantas, bueno, no nos dice qué tipo de esterol presenta, ¿ya? Pero los ergosteroles, bueno, están presentes pues en los hongos, ¿no? Ahí está. Ahora, si hablamos de la pared celular, como vemos ahí, la quitina, ¿no? Está presente pues en los hongos, ¿no? La muerina, que es un tipo de pared, ¿no? Que presentan las bacterias también. Y esta muerina, ¿no? Una vez tratada, ¿no? Por algún componente antibacteriano, esta estructura, esta muerina muere ya, y es la primera en destruirse, ¿no? En la bacteria, ¿ya? Y después muere la bacteria en sí porque ya no tiene pues una estructura que la defienda, ¿no? Ahora, las plantas presentan pues un polisacárido llamado celulosa, ¿no? ¿No? Y está presente pues en los organismos vegetales, no solamente pues en la célula vegetal, sino en todas las estructuras, ¿no? ¿No? En las estructuras, perdón, de la célula vegetal está presente y va a estar presente en todas las estructuras de los organismos vegetales. Bueno, los animales no presentan pared celular, ¿no? No presentan pared celular.
pero sí los animales presentan quitina, ¿no? ¿Y se acuerdan qué animales presentaban quitina? A ver, ¿qué animales presentaban quitina? ¿Qué organismos de origen animal presentan quitina? ¿Qué era la quitina? ¿Qué es la quitina, chicos? ¿Qué es la quitina? A ver, a ver, a ver. Ya, listo. La quitina, pues, era un polisacárido que estaba presente en la estructura de los exoesqueletos de los ¿de quién es? In, 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 in- insectos y cruz, cruz, crustáceos, ¿no? Ahí estaba presente. Y miren, está presente en el hongo también, ¿no? Entonces ahí ven, esta estructura que está presente en el hongo, ¿no? Es la quitina, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias o no entre la pared celular de un hongo y de una planta? Sí, ¿no? Porque pues la pared celular de una planta presenta celulosa y del hongo presenta quitina. Bueno, ahí está. Ya entonces ahí está. ¿Ya? Mientras eh, en la célula animal solo presenta quitina no en la pared celular, sino en la estructura del exoesqueleto de los insectos y crustáceos. Ahí está. Eso es muy importante conocer, ¿no? Esas diferencias que hemos visto. Muy bien. Ahora, ¿qué características, ¿no? encontramos en los hongos? ¿Qué características encontramos en los hongos? Para eso vamos a ver esta imagen. Ahí está. Bueno, les he puesto estas características, ¿no? Vamos a ver algunas clasificaciones. Bueno, ahorita, bueno, he encontrado esta tipo de clasificación, ¿ya? Pero después vamos a ver un tipo de clasificación más completa más adelante, ¿no? En el reino fungi, por ejemplo, vamos a encontrar pues ascomicotas, ¿no? ¿No? Ascas, estructuras productoras de esporas, ya sabemos que son esporas, en forma de saco, desde levaduras hasta hongos de sombreros grandes, ¿no? Levaduras que son unicelulares y son muy pequeñitas, hasta hongos con sombreros grandes, ya hemos visto, ¿no? Sombreros ahí grandotes. La, el basidiomicota, ¿no? Hongos superiores, setas, bolsas, hongos en forma de repisa también. La zigomicota, o mohos, hongos micorriza o micorricicos, y descomponedores del suelo, ¿no? Hemos visto varios tipos de hongos, ¿no? Que están presentes en estructuras orgánicas, ¿no? Muy importantes. La chitridiomicota, hongos primitivos, chitridios, y el deuteromicota, hongos de reproducción asexual, ¿no? Entonces, la reproducción asexual, ¿no? Que presentan estos hongos, estos hongos. Ahora, ¿qué características hemos mencionado? Algunas hemos mencionado ya, pero hay otras que no hemos mencionado, así que le vamos a completar estas características que presentan estos hongos. Como les dije, son organismos eucariotos, o sea, tienen pues núcleo y sistema de membranas, organelos, organoides, ¿no? Ya, ya, y esos, ¿no? Que definen pues ¿no? El interior de sus células, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esas estructuras que están definiendo la estructura del hongo, ¿no? La estructura del hongo. Ahora, no solamente encontramos esa característica, sino que dijimos que también tiene, ¿no? Pared celular. Pero en un principio clasificaron, bueno, a estos organismos, los hongos, junto con las plantas, pero vieron que no tenía, pues,
igual pared celular como los organismos vegetales, porque en los organismos vegetales hay celulosa y en los hongos presenta, ¿qué? Quitina, ¿no? Quitina, ya que dijimos que era un polisacárido. También podemos mencionar, pues, que estos hongos son organismos sésiles y multicelulares, ¿no? Entonces, los organismos sésiles y multicelulares. Cuando decimos que son organismos multicelulares, porque presentan, pues, muchas, ¿no? Muchas células, ¿no? Que están conectadas entre sí, ¿no? Y son organismos sésiles cuando no pueden moverse, ¿no? Cuando no pueden moverse de un lugar a otro. Y en los cuales, pues, las plantas y los hongos, pues, no tienen esa característica de movimiento, ¿no? Moverse de un lugar a otro, están, pues, perennes en ciertos lugares, pues, en ciertos lugares, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar esa característica, características principales de los hongos, ¿no? De los hongos. Ahora, no solamente vamos a hablar de las características principales, sino vamos a hablar de la morfología, ¿no? De la morfología. Para eso vamos a agrandar un poquito acá esto. Ahí están la morfología. Muy bien. Entonces, para eso vamos a determinar que los hongos, ¿no? Vamos a clasificarlos, ¿no? Vamos a verlos de acuerdo a su forma, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar los hongos macromicetos, ¿no? ¿Ya? Entonces, están formados, ¿no? Por una, mm, por una parte carnosa, ¿no? Una parte carnosa llamada filium o sombrero, ¿no? Filium o sombrero, acá está una parte carnosa llamada filium o sombrero, ¿ya? Eh, ¿Ya? Unido pues por una parte central, ¿no? Unido por una parte central al ápice de un estipe o tallo, ¿no? Ahí está. Entonces acá va a estar un tipo de tallo y en el cual también va a encontrar pues al anillo y al pie, ¿no? Bueno, esas características de un tallo, ¿no? ¿No? Bien diferenciados. Entonces, en un principio esta fructificación se encuentra envuelta por un velo universal que es una vaina de hifas, ¿no? Entonces ahí están, miren, acá va a haber como esos hilos que les he mencionado que están acá presentes, estos hilos de acá, ¿no? Que vimos, acá ven, estos hilos, ¿no? Van a formar esas hifas, ¿no? Y van a dar esta estructura, ¿no? Van a dar esa estructura. Entonces estas hifas, ¿no? ¿No? Van a, en la madurez, ¿no? Por lo general, ¿no? Van a formar una copa o saco, ¿no? Miren, acá van a formar una copa o saco o llamado volva, ¿no? Volva, en la cual pues, van a formar como un cono de escamas o restos de membranas, ¿no? De dicha base, ¿no? Y con frecuencia en la superficie, ¿no? Va a haber pues esta estructura, ¿no? En la superficie va a haber esa estructura. Entonces, imagínense que nosotros tenemos pues esa estructura, ¿ya? Entonces vamos a de repente a dibujar un poquito sobre esa estructura, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues, digamos, ¿no? Esta es la tierra, ¿no? La tierra, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la tierra, ¿no? La superficie terrestre, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Que acá va a haber una parte como una raíz, ¿no? El micelio, ¿no? Una estructura que va a formar pues una hifa, ¿no? Y esta hifa puede ir pues formándose, ¿no? Esta estructura son hilos filamentosos, ¿no? Entonces va a ir pues formando estos hilos, ¿no? Y van a mantener una coordinación o un desarrollo, ¿no? De acuerdo a estas estructuras. Esto va a ir por dentro, pues, ¿no?
no va a ir por fuera. Entonces, y va a llegar hasta el sombrero, ay, perdón, me he pasado, ¿ya? Va a llegar hasta el sombrero, ¿no? En las cuales va a desarrollarse esta estructura, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues estos hilos o misetos, ¿no? En los cuales va a formarse. es- y eso va a dar lugar, ¿no? A estas laminillas que vemos acá debajo, a estas laminillas que vemos acá abajo, ¿ya? Y en las cuales de esas laminillas va a salir las esporas, ¿no? Las esporas. Entonces las esporas, ¿se acuerdan qué eran las esporas? Las esporas pues eran células reproductoras, ¿no? Que no necesitan ser fecundadas, ¿no? Entonces la reproducción va a ser asexual, ¿no? Asexual. Entonces ahí está el cuerpo fructífero, ¿no? De este tipo de organismo, de los hongos, ¿no? De esta característica principal, los macro, que es grande, macromicetos, hongos grandes, ¿no? Pero no solamente encontramos los macromicetos, sino también vamos a encontrar pues los micromicetos, ¿no? Ahí están los micromicetos. Entonces, estos micromicetos son saprofitos, ¿no? Estos saprofitos pues se aprovechan de compuestos orgánicos o compuestos en descomposición, ¿no? Ya hemos visto los compuestos orgánicos, ¿no? Les he mostrado fotos y todo eso. Se van a aprovechar de esos organismos, ¿no? Y esos organismos que contienen, pues, nutrientes esenciales. Entonces va a haber, pues, este desarrollo de estos organismos saprofitos, ¿no? ¿No? Ambientales, ¿no? Porque va a dar en el medio ambiente, ¿no? Y que se clasifican según su morfología, o sea, según su forma se van a clasificar estos organismos micro, o sea, pequeños, micromicetos, en mohos y levaduras, ¿no? En mohos y levaduras. Entonces ahí vamos a encontrar a los micromicetos. ¿Ya? Entonces, que pueden ser, pues, según las condiciones de temperatura, las condiciones de sustrato y de las formas patogénicas, ¿no? Se van a desarrollar, ¿no? Porque necesitan, pues, las condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces ahí vamos a encontrar, pues, estos organismos eh, que van a presentar esta estructura, ¿no? Están los mohos y las levaduras. Listo, ahí está. Entonces ahí hemos visto la morfología a grandes rasgos sobre los macromicetos y los micromicetos, ¿no? Macro, los hongos grandes que forman hifas y que están formados por filamentos, y los micromicetos que son mohos y levaduras que no se ven a simple vista, pero están presentes, ¿no? En el desarrollo, en las cuales haya sustancias nutritivas y las condiciones para su desarrollo. Bueno, ahí está. Ahí tenemos también, ¿no? La reproducción. Cuando hablamos de reproducción, dice, los hongos deben de reproducirse fácilmente para conservar su capacidad de adaptación y se reproducen sexual y asexualmente. Entonces van a tener dos tipos de reproducción, sexual y asexualmente. Entonces eh, va a haber presencia, pues, ¿no? De estructuras, ¿no? Sexuales, ¿no? Y también va a haber presencia, ausencia de estas estructuras en organismos asexuales, ¿no? En desarrollo asexual, perdón. Algunos hongos con las dos formas de reproducción y otras solo sexualmente. Entonces va a existir, pues, algunos van a desarrollar las dos formas de reproducción, ¿no? La sexual y asexual, ¿no? Y otras van a tener la reproducción sexuada perfecta, también denominada
teleomorfa, ¿no? Y la reproducción asexuada, anamorfa o mitospórica, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué es ese tipo de reproducciones que ocurre en este tipo de organismos, ¿no? En este tipo de organismos de la reproducción, ¿no? Que ocurre en estos organismos. Y vamos a ver, pues, de esta primera reproducción, ¿no? Vamos a ver esta primera reproducción. Cuando hablamos de reproducción sexual, ¿no? La reproducción sexual de los hongos depende de la compatibilidad entre las cifras del mismo individuo, homotálicos. Ahí está. Entonces, miren, imagínense acá, ¿no? Va a haber una reproducción sexual y tiene que haber, pues, la misma compatibilidad con el otro tipo de hongo, ¿no? Homotálicos. Homo es igual, ¿no? Tálicos. Entonces va a haber una misma compatibilidad entre las cifras del mismo individuo o de un individuo cercano de la misma especie con el pool genético o pool genético necesario para el reconocimiento de las cifras heterocíclicas. Entonces va a haber ¿no? Si alguien quiere, ¿no? Desarrollarse con estos organismos de reproducción sexual, va a haber pues el reconocimiento de las hifas heterotálicos a hetero. Hetero es, ¿no? Distinto, pues, ¿no? Homo es igual, ahí está. Entonces, la reproducción sexual se da de esa manera. Ahora, la reproducción sexual, ¿no? Cuando hablamos de reproducción sexual, ¿no? La membrana nuclear, ¿no? ¿Se acuerdan que el núcleo tenía una membrana nuclear? Se mantiene durante este proceso, ¿no? Entonces, la membrana nuclear se va a mantener durante el proceso de reproducción, ¿no? Y en cambio, pues en las plantas y en los animales, bueno, en las bacterias no he repasado. Tendría que repasar, ¿no? Este tipo de reproducción en el hongo se va a mantener, ¿no? Entonces, imagínense acá la reproducción sexual en el hongo, ¿no? Se va a mantener, ¿no? Ya, pero en los organismos vegetales y animales va a haber, pues, ¿no? Va a haber, pues, en las células, ¿no? Se va a dividir, ¿no? Se va a dividir, ¿no? Primero la cariocinesis, ¿no? De las células y después, va a ocurrir, pues, la mitosis, ¿no? La mitosis, ¿no? La división celular, ¿no? Por 4 etapas, profase, anafase, telofase, ¿no? Profase, anafase, metafase y telofase, ¿no? Entonces ahí está esas etapas de la división mitótica, ¿no? Pero no solamente ocurre, pues, y a esto va a generar, pues, dos células, ¿no? Con características iguales, ¿no? Dos células hijas con características iguales. Y en la meiosis, estas dos se van a dividir en otras, ¿no? En otras dos más. Ahí está. Listo. Ahí está. Tenemos esa, ¿no? 4 células, ¿no? En la meiosis, ¿no? Entonces, eso ocurre, pues, en este tipo de reproducciones, ¿no? Sexuales, ¿no? Sexuales, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener pues esa estructura, ¿no? Esa estructura de la reproducción sexual. Listo. Pero no solamente ocurre este tipo de reproducción, ¿no? Sexual, ¿no? ¿No? Entonces va a ocurrir una reproducción asexual, ¿no? ¿Qué quiere decir reproducción asexual? ¿Mm? Es generar un crecimiento del micelio, ¿no? Fúngico, ¿no? O colonizar un sitio o sustrato específico para el cual ya se cuenta con los genes necesarios para sobrevivir. Entonces ahí este hongo va a ir pues a lugares donde haya pues
nutrientes necesarios, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Y también va a depender mucho de cómo se haya desarrollado, ¿no? Cómo haya crecido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta reproducción asexual y sexual. Ahora, cuando hablamos de reproducción, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá está. Cuando hablamos de reproducción de los hongos, va a haber pues dos tipos, ¿no? Sexual y asexual. Entonces ahí está. Las hifas, ¿no? Diploides, ¿no? 2N. A ver, vamos a ver con esto. Las hijas 2N, ¿no? Resultante de la unión de dos hifas, ¿ya? Las cifras diploides resultantes de la unión de dos cifas, entonces dos cifas haploides, N y N, ¿no? Pueden dar lugar a esporas, ¿no? Entonces ahí va a dar lugar a esporas, ¿no? A ver, nos están llamando. Va a dar lugar a esporas, ¿no? A esporas. ¿Ya? Y ese proceso de esporas, ¿no? Ya ese proceso de esporas, ¿no? Va a permitir, pues, ¿qué dice? Van a doblar en una estructura típica asca o basidio, ¿no? Entonces va a dar lugar a esporas y estas esporas lo que hacen es, ¿no? Transportar la información hacia, ¿no? Al nuevo hongo, ¿no? Al nuevo hongo. Entonces ahí vamos a encontrar pues esa característica, ¿no? Digamos, yo quiero dibujar a ese nuevo hongo, entonces acá esa información lo va a pasar por acá, ¿no? Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí tenemos esas, ¿no? Y hemos visto cómo se desarrollan, ¿no? Más rápidamente por ese proceso de, ¿no? De esporulación. Ahora, ya, entonces tenemos ahí, ya, a esporas en una estructura tipo asca o tipo basidio, ¿no? Son definiciones técnicas igual que se ocurren. Ahora, en la asexual, ¿no? Las cifras haploides, acá ahora vamos a pasar a este lado, ¿ya? En, la, en las hifas haploides pueden dar lugar por mitosis o por meiosis, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver los tipos de reproducción o de procesos que ocurre, ¿no? En esta etapa asexual. Puede ser por mitosis o meiosis a unas esporas llamadas conidios o conidiosporas, ¿no? Entonces ahí va a haber esa característica en la reproducción asexual, se les va a llamar conidios o conidios. Ahora, en la reproducción asexual, ¿no? Tiene que ver con los procesos de fisión, gemación y fragmentación, ¿no? Entonces ahí vamos a considerar esos tres procesos importantes en el proceso de en la reproducción de hongos. La reproducción de hongos. Ya, entonces chicos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué era la reproducción? ¿Se acuerdan qué era fisión? ¿Saben qué es fisión? Fisión, fisión. Hola, fisión. A ver, a sus compañeros de los otros salones también, bueno, de las otras clases también les he dicho que es fisión, ¿no? Fusión. Fusión, a ver, ¿qué es fusión, fusión, fusión? Cuando se fusionan dos tipos dos células distintas. No te entendí, hijo, ¿qué era fusión, fusión, fusión? No, no se te entendió. Un poquito más fuerte y más claro. Puede ser cuando se unan dos cosas en una sola. Ahí está claro, cuando se unen dos cosas en una sola, ¿no?
Entonces ahí vamos a encontrar pues la fusión de dos componentes, ¿no? Y la fisión, entonces, ¿qué sería? La fisión, sí, fusión es unión, ¿no? De dos componentes. Fisión, ¿qué sería? Ya, ¿se acuerdan cuando ven bueno, yo era, bueno, no era tanto, ¿no? Pero veía pues ahí Goku, ¿no? Había una fusión pues de dos personajes, ¿no? Ya, ahí está, fusión, eso es fusión, ¿no? Fisión es ruptura, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que estas estructuras, ¿no? Que vamos a nosotros a tener, ¿no? Si queremos acá dibujar, ¿no? Por ejemplo, ya, vamos a tener ahí, ¿no? La fisión, ¿no? Es la ruptura, ¿no? De esos dos componentes, ¿no? Entonces ahí se va a romper, ¿no? Y la gemación, pues otro proceso en el cual ocurre este proceso de asexual, va a ser que le va a salir pues así como un cachito, ¿no? Y esto va a dar lugar a otro, ¿no? A otro organismo, ¿no? Ahí está, otro hongo, ¿no? Ahí está, en la reproducción asexual. Y la fragmentación es cuando ya pues se fragmenta pues todo, ¿no? La estructura. Y podemos encontrar ahí esa estructura de fragmentación, ¿ya? Entonces podemos ver esa característica importante de la reproducción asexual y sexual. Entonces ahí está, podemos determinar eso, ¿no? Entonces, es la formación, entonces, esto se da por mitosis y por meiosis, ¿no? La reproducción asexual y sexual de los hongos, ¿no? De los hongos. Ocurre ese proceso muy importante, ¿no? En los hongos, por ese tipo de reproducción asexual y sexual. Y como hemos visto, acá está pues el polen, el polen, ¿no? Las esporas, perdón, y pues si caen al suelo y todo eso, y se desarrolla pues un nuevo hongo, ¿no? Como hemos visto, crecen, ¿no? Unas detrás de otras, ¿no? O juntas, en las cuales hay aprovechamiento de estas sustancias, ¿no? De estas sustancias. Listo. Hemos visto reproducción y ahora vamos a ver nutrición, ¿ya? Entonces, los hongos, ¿no? Necesitan elementos esenciales como activadores o constituyentes de las enzimas, ¿no? Entonces, claro, las enzimas no van a actuar solas, necesitan pues, ¿no? Una energía de activación para desarrollar eso, ¿no? Entonces, esa energía de activación se va a requerir energía, ¿no? Energía. Entonces, el efecto de su carencia o bajo suministro se manifiesta con reducción en el crecimiento o con reducción con reducción, perdón, en el crecimiento y en la esporulación, ¿no? Entonces, imagínense que un organismo que nosotros, pues, conocemos, nosotros mismos, ¿no? Si no nos alimentamos, no nos nutrimos bien, va a haber, pues, esa carencia, ¿no? Esa reducción en el crecimiento. No vamos a crecer, pues, ¿no? Aunque algunos somos talla pequeña, ¿no? Algunos somos, no. Y también no va a haber pues un proceso de esporulación adecuado, ¿no? Entonces, también su incremento o reducción de varias de sus enzimas o metabolitos de sus células. No va a haber pues un proceso de esporulación adecuado, ¿no? Cuando salgan pues las esporas en busca de nutrientes y quieran desarrollarse y puedan crecer, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica. Ahora, los elementos, ¿no? Que mencionamos, los elementos esenciales, son de dos clases, no metálicos, ¿no? Con hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿no? Y eso es la característica de los no metálicos. Y los metálicos
con potasio, magnesio, hierro, ¿no? Zinc, manganeso, ¿no? Cobre y otros elementos esenciales en los cuales pues requiera pues este tipo de nutrición, ¿no? Entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de nutriciones que vamos a encontrar, ¿no? Ahora, la nutrición, pues, la fuente de energía que se obtiene, ¿no? Mayormente son de los carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí estos hongos van a descomponer mayormente estos organismos, ¿no? Compuestos orgánicos, ¿no? Carbohidratos son conocidos como hidratos de carbono o azúcares, ¿no? Que son necesarios para su desarrollo, ¿no? Entonces ahí están los carbohidratos que son importantes para el desarrollo de estos organismos, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Ahora, la nutrición también, ¿no? Va a permitir, ¿no? Conocer, ¿no? A diferentes, estructuras de hongos, ¿no? Entonces ahí cuando hablamos de la nutrición de los hongos es heterotrofa, ¿no? Entonces ellos esperan que los alimentos sean, ¿no? Sean procesados o ellos se van a aprovechar pues de otros que constituyen esos alimentos y les van a dar pues los sustratos o los nutrientes necesarios para o las condiciones ambientales y todo eso para que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vamos a encontrar este tipo de nutrición de los saprófitos o descomponedores. ¿Ven? Acá está, ¿ven? Acá vamos a activar esto. Tenemos los saprófitos o descomponedores. Se alimentan descomponiendo restos de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al tomate, ¿no? Está descomponiendo este organismo vivo, ¿no? Bueno, va a crecer pues un tipo de moho, ¿no? Entonces ahí está. Los saprófitos son organismos pues descomponedores, ¿no? Y que descomponen sustancias orgánicas o también ¿no? Sustancias en descomposición también, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar. Los simbióticos, ¿no? Se asocian con otros seres vivos sin causarles daño. Y dentro de ellos tenemos a los líquenes. ¿Se acuerdan? Los líquenes estaba formado por una alga y un hongo, el ascomiceto, ¿no? ¿No? Entonces, como vemos acá en la imagen, un árbol, ¿no? Que presenta esta estructura de simbiosis, ¿no? Pues, de, el aprovechamiento simbiótico de ambos, ¿no? No se destruyen, pues no se causan daño. Crecen juntos, pues, ¿no? Crecen juntos y permiten, pues, su desarrollo, ¿no? Su desarrollo. Entonces, ahí podemos encontrar, pues, este tipo de desarrollo nútrico simbiótico, ¿no? Los líquenes o líchenes, ¿se acuerdan? Ahí teníamos los líquenes. Pero hay otro tipo de hongos, parásitos, ¿no? ¿No? Viven a expensas de un organismo al que causan enfermedades. Entonces, ahí tenemos los organismos parásitos, ¿sí? Entonces, ¿podemos encontrar estos organismos parásitos? Sí, podemos encontrarlos, pues ahí tenemos muchos organismos parásitos en los cuales, pues, vamos a desarrollar, ¿no? Y a veces cuando estamos desarrollando este tipo de organismos, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? El aprovechamiento de estos organismos, ¿no? Ahí está en nutrición. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, pues, la nutrición de estos tres tipos de organismos, ¿no? De estos tres tipos de organismos, ¿ya? Saprófitos, simbióticos o parásitos. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el crecimiento, ¿no? El crecimiento, ¿ya? Entonces, estos hongos también pues tienen un crecimiento, ¿no? Y va a verse
completado, ¿no? Sí se puede medir en aumento de masa celular, ¿no? Entonces se va a medir en aumento de masa celular o en el número de células, ¿no? O ambas formas simultáneamente, ¿no? Su potencialidad depende de la composición del medio, entonces va a depender mucho de los nutrientes que presente pues esta estructura, ¿no? Y de las condiciones ambientales, pues claro, las condiciones ambientales, cómo se desarrollan estas estructuras, ¿no? A las que están expuestos, ¿no? Entonces, claro, los hongos van a crecer pues en diferentes estructuras y lo vamos a ver, pues hemos visto en maderas, en árboles, ¿no? En rocas, donde haya pues en troncos, donde haya pues los sustratos necesarios para su desarrollo, ¿no? Y las condiciones pues de temperatura, humedad y todo eso y todo lo que ellos necesitan para su desarrollo. Si un hongo crece en un medio líquido que contiene todos los nutrientes esenciales, el peso seco puede ser graficado contra el tiempo, obteniéndose la curva que presentan las siguientes fases. Bueno, entonces ahí vamos a encontrar pues el desarrollo de diferentes tipos de mm, organismos y sobre todo pues los hongos, ¿no? Los hongos, ¿ya? Ahora chicos les voy a pasar la asistencia, a ver un ratito, voy a dejar de compartir, voy a pasarles la asistencia. Un ratito, voy a buscar la asistencia. Ya chicos, vayan llenando el formulario, voy a buscar el código, un ratito. Ya chicos, les pasé el código, a ver, complétenlo, a ver, un minuto, un ratito chicos, tengo una emergencia, un ratito, 2 minutos, ¿ya? Ya listos chicos, listos, continuamos. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a
Ya, listo. A ver, cuando veamos esta imagen, ya vamos a, bueno, en la siguiente clase les voy a explicar mejor estas etapas. Ya, vamos a ver, miren esta imagen, la de acá. Ya, vamos a poder encontrar, miren, en organismos, ¿no? Organismos biológicos, bacterias, virus, todo eso. Va a haber pues cuatro etapas importantes. Miren, aparte de la inoculación. Inoculación es, ¿no? Sembrar, por ejemplo, para hacer yogur, ¿no? Se necesita pues bacterias, ¿no? Entonces estas bacterias se inoculan, ¿no? Y va a haber un tiempo en las cuales va a mantenerse, ¿no? Un estado de acondicionamiento latente, ¿no? Ahí está, ¿no? Va a pasar un tiempo, ¿no? Y después de ese tiempo de acondicionamiento de estas bacterias, o hongos también, o virus, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en la pandemia estamos viendo todo eso, ¿no? Va a haber un desarrollo exponencial, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ese desarrollo exponencial? ¿No? Si acá, por ejemplo, va en este tiempo, ¿no? Acá va a haber un tiempo, digamos. Ay, perdón. Ya, ya, bueno, ya, va a haber un tiempo ahí, ¿no? Exponencial. ¿No? Ya, ya, va a haber eso. Va a haber, digamos, un organismo, ¿no? Ya, entonces ahí va a haber. Pasado un minuto ya no va a haber uno, va a haber de repente 1000, ¿no? 1000, ahí está, 1000. Pasado otro minuto ya no va a haber 1000, sino va a haber 100.000. Entonces, ahí va a ocurrir pues este proceso exponencial de desarrollo muy rápido, pero va a llegar a una parte en la cual ya no va a desarrollarse más, ¿no? Va a llegar a esta etapa, ¿no? En la etapa, ¿no? En la etapa, este, estacionaria, pues, ¿no? Estacionaria, va a estacionar ahí, ¿no? Y eso ocurre también en esta etapa en la cual estamos viviendo nosotros, ¿no? El virus y todo eso. Es la etapa en donde, bueno, están tratando de que en esta segunda ola, ¿no? Ya hayamos llegado a este punto alto, ¿no? En donde ya no haya más, empiece a estabilizarse y empiece a caer, ¿no? A caer, pues, la cantidad de contagios, ¿no? Y lamentablemente también, pues, empiece a caer la cantidad de personas que fallecen por este virus, ¿no? Entonces, el virus o los hongos y todo tipo de organismos, ¿no? Sobre todo estos micros, cumplen, pues, un ciclo en 4 etapas, ¿no? En 4 etapas bien marcadas. Ya, y eso lo vamos a ver ¿no? La próxima clase y lo vamos a explicar con más detalle, etapa por etapa, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar pues las etapas, la fase lag o retardada, la fase logarítmica o exponencial, ¿no? Claro, hay una etapa logarítmica o exponencial, la fase estacionaria, ¿no? Y la fase de autólisis o muerte, ¿no? En la cual ya cumple pues todo su ciclo vital en la cual estos organismos se han desarrollado. Entonces, así va a ocurrir pues esta etapa del crecimiento, ¿no? Entonces ahí nos vamos a quedar en esta etapa del crecimiento en la cual ustedes pueden encontrar esta estructura. Después vamos a ver lo de la clasificación, vamos a ver un tipo de clasificación, ¿ya? Entonces nos queda 2 temas todavía. Este tema de crecimiento es un poquito extenso y la clasificación también. Y después ya vienen las preguntitas, ¿no? Las preguntitas que va a venir en el examen y más tardecito ya les paso los videos y los problemas propuestos para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿no? Y puedan comprobar alguna de estas preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que de repente quieran saber? ¿Algo?
¿Sí? ¿O todo bien, todo bien? Díganme ustedes, chicos, díganme. Ya, entonces ahí nos quedamos. Si hay alguna pregunta, ya, solamente les digo que repasen y estudien, ¿no? Ya tengan pues un poquito de tiempo para que puedan, ¿no? Desarrollar, ¿no? ¿no? La separata, ya, entonces ahí van a poder, ya, desarrollar. Ya el jueves ya es nuestra última clase, nuestra despedida, ya, y ahí ya pues ojalá que nos podamos conocer. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? ¿No? Bueno, en la primera clase hicimos con videoclase, ¿no? O sea, con video, pero ahora por el internet un poquito bajo se va la señal, ¿no? Entonces, ya, entonces esperamos, que la próxima ya ustedes, también puedan prender su cámara, pues, ¿no? Para despedirnos siquiera. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Si hay alguna pregunta, también me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna dificultad y todo eso. Ya, entonces más tarde, a eso de las 4 más o menos, les voy a pasar los videos. Ya, ahora saliendo tengo que hacer otros trabajos. Tengo que esperar que todavía el video esté actualizado, ¿no? Se configure pues en el sistema, ¿ya? Para pasarles todo el video. También les he puesto pues los materiales, ¿no? En el aula virtual para que ustedes lo puedan ver. Y también les he compartido un video, ¿no? Algo chiquito sobre los hongos para que tampoco se compliquen mucho con otros conceptos ¿no? Que pueda haber y se mareen un poquito más. Ya eso ya lo vamos a ver de repente ya en clase cuando estén presentes. Bueno, yo mayormente llevo clases con sexto semestre, entonces de acá a sexto semestre les espero. Espero que podamos vernos y conocernos bien. Ya chicos, entonces, ¿alguna pregunta o terminamos ahí? ¿No hay preguntas? Entonces ya nos vemos, chicos. Bye bye. Cuídense mucho y usen protector, mascarilla y todo eso. Ya, si van a salir y van a tener que hacer algo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chicos, cuídense, estudien, estudien, por favor. Repasen, repasen siempre. ¿Ya? Entonces nos vemos. Bye bye. Chao, chao, chicos. Chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Ay, la grabación. Se me olvida.